Bueno, hoy vamos a ver qué son los vectores. Un vector es, teniendo en cuenta dos puntos, en este caso A y B, va a ser el segmento de recta que justamente va a unir estos dos puntos. En este caso vamos a llamar a A como el origen del vector y a B como el extremo. Bueno, todos los vectores poseen tres elementos fundamentales. La dirección, que es, como habíamos dicho, como un vector es un segmento de la recta, la dirección va a ser sobre la recta que este vector está actuando, ¿sí? El sentido, ¿sí? Vamos a tener en cuenta que solamente puede haber dos sentidos, ¿sí? En este caso, como el origen es A y el extremo es B, el único sentido que es posible es este, ¿sí? Que mi vector vaya hacia allá. Entonces, acuérdense que sentidos tenemos dos. Y el módulo es la longitud justamente que mide mi vector. ¿Sí? ¿Cuánto mide mi vector? Vamos a decir que es la longitud, en este caso, de A, B. Bueno, ¿cómo se crea un vector? Un vector nosotros podemos crearlo, ¿sí? A partir de dos puntos. En este caso, como vimos en el ejemplo anterior, con A y B. Lo único que tenemos que hacer para hacer eso es hacer una resta entre el extremo y el origen. Entonces, partiendo de este ejemplo, ¿sí? Tenemos nosotros que el extremo es AB y el origen es el punto 0, 0. El vector sería extremo menos origen. O sea, en este caso sería AB menos 0, 0. ¿Sí? Vamos a ver más adelante las restas, pero una resta entre vectores sería el primer término menos el primer término del segundo. Entonces sería A menos 0, punto y coma, y de vuelta lo mismo, el segundo término menos el segundo término del otro. B menos 0. O sea que el vector nos va a quedar A, B, en este caso, ¿sí? Ustedes cuando están hablando de un punto lo pueden escribir así, por ejemplo. Ahora, cuando nosotros estamos hablando de vectores, sí o sí tenemos que ponerle una flechita arriba indicando que es un vector, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia? El punto B, en el que justamente es AB, si tenemos que este es A y este es B, va a estar acá aproximadamente. Ahí está, va a estar el punto B. Ahora, como yo necesito, lo que estamos buscando es el vector va a ser desde ese punto hasta el origen. Lo que hago es tirar una recta, de acá a acá. Y ese es mi vector, ¿sí? Esa es la gran diferencia que hay entre los dos. Un vector es una recta, un segmento de recta, mientras que el otro es simplemente un punto. Perfecto. Otras características que tienen los vectores es el módulo, que ya lo habíamos visto, ¿sí? Acá ya tenemos la dirección, acuérdense que es sobre la recta, el sentido está yendo para allá, ven con la flechita, y por último el módulo se va a escribir de la siguiente forma. Entre dos barritas, justamente las barras de módulo. ¿Cómo se hace? Se hace la raíz cuadrada de los dos componentes al cuadrado y ambos tienen que estar sumando. ¿Sí? En este caso va a ser nuestro módulo. Y por último, también se crea con el eje de las X siempre un ángulo. Vamos a llamarlo el ángulo θ. Este ángulo θ, ¿sí? Se saca de la siguiente manera. Si yo hago tangente de ese ángulo θ, ¿sí? Podemos ver que va a ser B sobre A. Entonces, cuando yo aplico la inversa de la tangente de B sobre A, voy a obtener entonces a θ. Bueno, en este caso vamos a ver cómo este vector está saliendo del 0, 0, se lo llama un vector fijo, ¿sí? Ahora vamos a ver qué pasaría cuando el origen no sale del 0, 0, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando entonces? En el caso de que nos digan que tenemos que armar un vector donde el origen ya no es el 0, 0, lo único que tenemos que hacer es lo siguiente. Nos piden que armemos este vector, donde tiene el origen en CD, es decir, acá, este es el origen, y donde tiene el extremo en AB. Ahí.
básicamente lo que nos piden hallar es este vector, ¿sí? Donde va del origen al extremo, o sea que su sentido es hacia allá. Bueno, este vector B se saca exactamente de la misma forma que sacamos recién, es decir, extremo menos origen, ¿sí? Extremo menos origen. ¿Cómo hacemos eso? El extremo de este vector es AB menos el origen que es CD, ¿sí? Y nos va a quedar un vector de la siguiente manera. A menos C y B menos D. Bueno, ahora si bien no tiene mucho sentido lo que estamos haciendo, porque no tenemos valores numéricos para darnos cuenta, lo que va a suceder va a ser lo siguiente. Este vector, ¿sí? Acuérdense que todos estos son números A, B, C y D. Este vector, ¿sí? Nos va a quedar con un número en el cual lo único que tenemos que hacer para poder graficarlo es buscar este número y plasmarlo en el gráfico. Es decir, nos va a quedar, supónganse, A menos C, nos va a quedar aproximadamente acá ese valor, ¿sí? Y B menos D nos va a quedar aproximadamente por acá, más o menos. Entonces lo que hago es unir ambos puntos y de ahí lo llevo siempre al 0, 0. Lo que va a pasar básicamente es que este nuevo vector que nosotros creamos, el de color celeste, es exactamente el mismo vector que nosotros estábamos buscando al principio, ¿sí? Esto se llama cuando un vector es equipolente, ¿sí? Es decir, ¿qué significa que es equipolente? Que tienen la misma dirección, el mismo sentido y hasta el mismo módulo, ¿sí? Esto, digamos, por así decir, que es lo mismo que este vector. Pero ¿cuál es la diferencia? Lo llevamos al 0, 0, ¿por qué? Porque con el 0, 0 nosotros podemos, por ejemplo, sacar lo que nos interesa, que es, por ejemplo, sacar el ángulo, ¿sí? Y es mucho más fácil que los vectores salgan desde el origen 0, 0 en vez de tenerlos por cualquier parte de los ejes. Entonces, vamos a hacer un ejemplo, ¿sí? Nosotros tenemos el punto 3, 2 y el punto B, 4, 5 y tenemos que armar el vector AB. Lo que vamos a hacer es, entonces, hacer extremo menos origen, ¿sí? Acuérdense que en este caso el origen va a ser A y el extremo va a ser B. Entonces, lo que hacemos va a ser B menos A. Nos va a quedar de la siguiente forma. 4, 5 menos 3, 2. Lo que hacemos, acuérdense, es el primer término menos el primer término del segundo punto, es decir, 4 menos 3, y lo mismo con el otro, el segundo término menos el segundo del otro. De esta forma nos queda que el vector AB, ¿sí?, es 1, 3. Bueno, vamos a sacar después, primeramente vamos a ver cómo se grafica esto. Entonces, vamos primero a graficar el punto A. El punto A está en 3 de X y 2 de Y, ¿sí? Aproximadamente está acá. Es el punto A. El punto B está en 4 de X y 5 de Y. Aproximadamente va a estar acá. Ahí tenemos el punto B. O sea que el vector que encontramos, que va de A a B, es de la siguiente forma. De A a B. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa? Fíjense que a nosotros nos dio como resultado el punto 1, 3. Entonces, si vamos a graficar ese, el punto 1, 3, lo vamos a graficar con color celeste. Tenemos 1 de X y 3 de Y. Estaría aproximadamente acá. ¿Sí? Entonces, si graficamos ese vector, va a salir siempre del origen. Acuérdense, cuando ustedes ya encontraron el vector, en este caso ustedes ya encontraron el vector que es 1, 3, ustedes primero grafican el punto 1, 3 y después lo llevan hasta la coordenada de origen. Entonces, fíjense, esto es lo que les decía. Si bien ustedes el vector que estaban encontrando, buscando, era el amarillo, ¿sí? Lo que terminaron graficando fue el celeste. ¿Qué es lo que pasó? Lo que observamos es que estos dos son vectores equipolentes, ¿sí? Acuérdense que equipolentes es
misma dirección, mismo sentido, inclusive mismo módulo, ¿sí? Por eso es que de ahora en más no se va a graficar como el amarillo, sino que se grafica siempre como el celeste. Bueno, entonces vamos a sacar de esto el módulo, ¿sí? Y también el ángulo. ¿Cómo era el módulo? El módulo del vector AB, acuérdense que va a ser el primer término al cuadrado más el segundo término al cuadrado. Esto nos va a quedar, todo eso a la raíz. La raíz de 1 más 9, nos va a quedar que el módulo es la raíz de 10. Lo dejamos ahí, ¿sí? Acuérdense que para ser más precisos, siempre es mejor que lo dejen así con raíces. Bueno, ahora vamos a sacar el ángulo. Acuérdense que el ángulo, sí, es este ángulo, para que lo marco. El ángulo siempre es desde el vector hasta el eje X. Ese ángulo, θ vamos a llamarlo, es el que vamos a sacar. Perfecto. Bueno, entonces, para poder sacar θ, ¿sí? Ustedes se tienen que acordar que esto viene del gráfico. Acuérdense que nos quedó un vector donde vale en X 1 y en Y 3. Entonces, si vemos esto, θ estaría acá, nos queda una especie de triángulo rectángulo. Entonces, por eso podremos aplicar SOHCAHTOA, donde vemos que la tangente de θ, ¿sí?, es opuesto sobre adyacente, o sea que sería en este caso 3 sobre 1. Nos queda que la tangente de θ vale 3 y cuando pasamos la tangente con el inverso nos queda tangente del inverso de 3, nos queda que θ es 71,56 grados, lo cual es correcto, ¿sí? Porque acuérdense que de acá a acá, entre los dos ejes, hay 90 grados. Entonces, que nos dé menos de 90 y mayor a 0 es algo correcto. Bueno, de esta forma, entonces, es como se grafican los vectores y se calculan sus componentes.